Gracia y paz, amados hermanos. Miren este vídeo de a continuación y se van a sorprender con lo que van a ver en estas imágenes. Do you have any regrets about taking your own vision or the process with which you did take your own vision? I don't have any regrets taking my vision. I believe I should have been born blind, and I'm happy the way I am. I do have some regrets about the way I did it, but in the end, I'm happy the way I am. Como ven, se trata de una mujer que se autopercibe ciega, pero como veía y se autopercibe ciega, ha tomado una firme decisión. Se quemó los ojos para quedarse ciega. Incluso si ves el resto de la entrevista, hay una mujer que está a su lado y sigue diciéndole al presentador: mira, yo no consigo estar aquí. Esto me duele, ver a una persona que es capaz de mutilar su cuerpo de esa manera. A mí me duele verlo. Yo quiero preguntarles una cosa. ¿Cómo habríamos reaccionado en la sociedad hace, no sé, 10, 15, 20 años si una persona se quema los ojos y te dice que es que esa persona se siente ciega, pero como ve, quiere vivir como una persona ciega y entonces ha tomado la decisión de quemarse los ojos, arrancarse la vista para ser ciega? Probablemente hace 10 años, 15 años, la hubieran internado en un centro psiquiátrico, cuanto menos la habrían examinado y se habría considerado que tiene un problema psiquiátrico. Pero hoy no podemos decir nada, ¿verdad? Porque esto todo es fruto de la ideología de género. Porque nosotros pero si es un hombre y se quiere ver como mujer, que se mutile los genitales no es tan grave. Si es una mujer y se siente como un hombre, que se arranque el útero y se mutile el cuerpo, eso no es tan grave. Que se arranque las mamas y se mutile el cuerpo, eso no es tan grave. Es grave porque se ha mutilado la vista. Es grave porque se ha mutilado los ojos, pero no es tan grave si se mutila los genitales, si se arranca los pechos, si se hormona para cambiar todo su sistema hormonal e intentar cambiar el tono de su voz y se hacen cosas en las cuerdas vocales para tener una voz más grave. Eso no es tan grave, pero ahí sí, ¿no? Ahí sí, ahí es absurdo, porque ¿quién se va a arrancar los ojos porque se considera ciego? Hay personas que se han pasado días, meses en una silla de ruedas porque se autoperciben inválidas y han querido vivir como una persona inválida y han estado en una silla de ruedas cuando pueden andar. Hermano amado, nosotros vemos en la Biblia a Jesús sanando a ciegos y dándole la vista porque sabe y tiene compasión de ellos y sabe que el mayor deseo de la persona invidente sería poder ver, contemplar el sol, la creación, las montañas, los pájaros, a sus seres queridos. Así como el sordo querría oír, el mudo querría hablar y el paralítico querría andar. Pero ahora tenemos personas que quieren arrancarse la vista, quieren estar como un paralítico en una silla de ruedas. ¿Cómo crees que se sentiría el ciego que le encantaría poder ver cuando llega una persona y le dice: mira, es que yo quería ser como tú y me quemé los ojos? ¿Cómo se sentiría el paralítico que le encantaría andar y correr y darse un paseo cómodamente por la montaña con esa persona que dice: mira, me mutilé las piernas porque quería ser paralítico? ¿O cómo se sentiría esa madre que querría tener hijos y por algún motivo no puede, con aquella mujer que biológicamente puede engendrar y se arranca el útero y se mutila porque no se percibe mujer? La sociedad, y todo es fruto de la ideología de género, porque todo empieza con esos pequeños pasos, ¿no? Hombre que quiere aparentar ser mujer, mujer que quiere aparentar ser hombre, pero claro, una vez abres la puerta y el lema es no discrimines a la gente, ahora la gente ha abierto la puerta de par en par y, por ejemplo, vi el caso de una mujer que su marido se autopercibe como un bebé y le han hecho una cuna gigante, pañales gigantes, no sé, chupetes, y va el hombre de sus 40 y pico años por la casa de esa manera y encima la mujer le sigue el juego. Tenemos hombres que se perciben perros, tenemos mujeres que se perciben gatos, se empiezan a cortar las orejas, a mutilar la cara, o el caso de aquel hombre tan conocido en las redes que se ha hecho viral muchas veces porque él se percibe y quiere verse como un alienígena. Se corta la lengua, se quita huesos, se corta las orejas, se corta la nariz, se tatúa toda la cara y tú dices: wow, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? Cuando una sociedad le da la espalda a Dios, esa sociedad primero cree que es sabia cuando es su
es completamente necia. Está escondida su necedad detrás de esa pantalla de progresismo y sabiduría que ellos están publicando en sus redes y en sus plataformas y en sus campañas políticas, cuando realmente son el cúmulo de la necedad y el sinsentido. Veíamos ahora un vídeo de un transexual en una escuela de Francia y se presentaba y le decía a los niños pequeños, era una escuela de niños pequeños, y se presentaba con un nombre femenino, y la niña le decía, ¿cómo está, señor? Y él decía, no, yo no soy señor, yo soy señora. Y él decía, no, usted es señor. Y ahí entra todo el discurso de convencer a los niños y anular la lógica y el sentido común de los niños para acelerar esa agenda ideológica que promueve la ideología de género y trastornar nuestra sociedad por completo. Oh, amados hermanos, es tan triste ver gente que está mutilando sus cuerpos. Ya tenemos casos de personas que luego se han arrepentido y ya no hay vuelta atrás. Y la mayoría de esos casos, hace de unos años, hubieran sido tratados por psicólogos o psiquiatras. Y la mayoría de esos casos al final verían que hay una enfermedad psiquiátrica muchas veces detrás de ellos, o algún problema gravísimo a nivel emocional, o simplemente el deseo de protagonismo, o a veces la necesidad de llamar la atención. ¿Cuántas veces personas se han hecho intentos de suicidio que muchas veces no era realmente el deseo de hacerlo, simplemente el deseo de llamar la atención de sus padres o de las personas? ¿Cuántas veces gente ha hecho cosas escandalosas también solo por ser protagonista en alguna noticia? ¿O cuántas veces gente ha hecho cosas horribles? ¿O cuántas veces los niños han fumado, bebido o hecho cosas para encajar en un grupo social? Ahí ves un montón de personas que muchos tienen carencias emocionales, otros problemas psiquiátricos, otros afán de protagonismo, otros problemas de rebeldía. Todos al final son problemas de rebeldía contra Dios, contra el Creador y contra la creación, contra su propia creación, contra el diseño que Dios formó en sus vidas. Y eso es tan grave lo que estamos viviendo que no podemos simplemente estar callados. Miren, todos los tiempos de persecución para la iglesia han venido a veces cuando la iglesia se ha plantado ante temas legales, cuando la iglesia no ha cedido a peticiones sociales. Por ejemplo, en Roma muchos morían en el Coliseo porque se negaban, como el resto de la sociedad, a llamar al emperador, a llamar al César Señor. Cuando ellos no querían llamar Señor al César, ellos muchas veces eran condenados a muerte. Era por no rendirse a una norma social, a una ley establecida. Lo mismo pasó con Sadrach, Mesach y Abednego cuando se estableció ese principio, esa ley que establecía que cuando sonaran los instrumentos todos se tenían que postrar delante de la estatua de Nabucodonosor, y ellos no se postraron y por eso acabaron en el horno de fuego. Sí, sabemos que Dios los libró, pero muchos mártires en el Coliseo murieron por ser fieles al señorío de Cristo. Hermanos, la persecución de la iglesia en nuestro tiempo probablemente llegue por estos lados. Cuando nosotros nos plantemos delante de la sociedad y digamos, esa persona está enferma, esa persona tiene problemas psiquiátricos. Cuando veamos a una persona que mutila su cuerpo y le digamos, mira, esa orientación sexual tuya es antinatural. No solo es pecaminosa, es contra natura, es antinatural, es malvado. Y Dios lo abomina y lo aborrece. Cuando vayamos viendo todas esas cosas y nosotros nos plantemos y no cedamos, es cuando vamos a empezar a pagar las consecuencias. Un niño pequeño en los Estados Unidos llegó a la escuela con una camiseta que decía solo hay dos sexos o solo hay dos géneros, hombre y mujer. Lo expulsaron de clase. Es decir, el colegio y otros alumnos tienen libertad de expresión para decir yo soy binario, no binario, genérico, alternativo, fluido y tantas otras cosas, pero el niño expresa su opinión y su opinión es eso es mentira, la verdad es que solo hay dos sexos, solo hay dos géneros, solo hay varón y hembra, y entonces a él sí lo expulsan de clase. Cuando la agenda promueve todas esas cosas, hay que hacer publicidad. Cuando un medio conservador alza la voz, hay que censurarlo. La libertad de expresión solo existe si tú estás a la par de sus pensamientos. La libertad de expresión solo existe cuando tú le ríes las gracias. La libertad de expresión solo existe cuando tú consientes con sus ideas. La libertad de expresión solo existe si está dentro de su marco ideológico. Pero cuando estás fuera de sus ideas, de su ideología, de sus filosofías y de su pensamiento, no hay libertad de expresión, hay censura y hay odio.
Dicen que nosotros, diciendo esas cosas, promovemos el odio y nos acusan muchas veces de delito del odio y de incitar el odio, pero ellos no muestran odio, las feministas, cuando alguien les dice otras cosas, no muestran odio las manifestaciones pro LGBT cuando nosotros les decimos otras cosas y les decimos que está mal y es pecado, no muestran odio esos sectores. Pero ahí hay libertad de expresión. ¿Por qué? Porque está dentro del marco de la agenda ideológica de este tiempo. Pero nosotros, como dice Pablo, no nos vamos a conformar a este siglo. Vamos a seguir renovando nuestra mente por la palabra del Señor. Y nosotros no nos renovaremos a este tiempo. ¿Saben por qué? Porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestra verdad no está basada en las ideologías del momento, está basada en la Escritura, en la palabra de Dios, que es la misma ayer, hoy y siempre. Por eso los valores siguen siendo los mismos. Lo que era bueno es bueno, lo que es malo es malo. Y nosotros vamos a seguir proclamando esa verdad. Va a ser doloroso porque vamos a ver a nuestro alrededor, incluso familia y gente cercana, porque yo te pregunto, ¿qué va a pasar con tus sobrinos pequeñitos? Los niños que ahora tienen 3 o 4 años, ¿cómo van a ir creciendo? ¿Qué van a ir aprendiendo en esta sociedad? Por eso cada día más personas hacen homeschooling, sacan a los niños de la escuela porque los están adoctrinando a más no poder, sin ningún tipo de piedad, sin consentimiento de los padres, sin preguntarte qué crees tú. Ellos simplemente están implantando su ideología en el cerebro de esos niños. Y luego te dice que el padre es malo si lo mete en casa. Pero el niño tiene que conocer el mundo. No, lo que no tiene que conocer es la basura y la porquería que tú le enseñas en la escuela. Es decir, le enseñara solo matemática, historia, geografía, que el niño vaya para allá. Pero le estás enseñando cosas como masturbarse, le estás enseñando como relaciones sexuales homosexuales, le estás enseñando diversos tipos de familia, 2 padres, 2 madres, 3 padres y una madre, un padre y una cabra. No, si te limitaras a enseñar gramática, léxico, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales y cosas así, pero... No, lo que no voy a dejar es que infectes el cerebro de mi hijo, que el Señor me lo ha concedido para criarlo para su gloria y voy a dejar que hagas de él un monigote de tu ideología y de tu agenda 2030. No, mi hijo no va a ser un monigote vuestro. A mí me acusas, ¿no? ¿De qué? De adoctrinarlo, pero yo soy su padre, yo tengo todo el derecho. El que no tiene derecho es el Estado, el que no tiene derecho es la escuela, el que no tiene derecho es la sociedad. El padre tiene derecho a instruir a su hijo y los padres cristianos son llamados a instruir a sus hijos en la palabra del Señor y en el temor del Señor y decirle en medio de esta sociedad lo que Dios dice que es bueno y lo que Dios dice que es malo, en medio de una sociedad que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Es absurdo lo que estamos viendo. Arrancarse los ojos. No, hombre, ¿cuántas personas pagarían por poder ver? Y esa señora se arrancó los ojos, se quemó los ojos porque se percibe ciega. No, y si yo digo, esa persona tiene un problema psiquiátrico, no, qué discurso de odio intolerante. El problema que el LGTB, algunos pensarán lo mismo y pensarán, no, esa mujer no está bien. Pero ¿saben por qué no lo pueden decir los del colectivo LGBT? Porque le va a decir, y tú sí. Tú te percibes hombre y te puedes mutilar. Tú te percibes mujer y te puedes mutilar. Entonces, como su discurso se basa en todo lo que se percibe vale, se quedan callados. Pero en el fondo muchos piensan que esa persona está mal de la cabeza. Pero eso es la cosa del necio, que se está mal, pero yo estoy bien. Ahora, ¿dónde está el límite? Cuando nosotros dejamos la palabra de Dios de lado y le dejamos la moral a los hombres, lo que tenemos es una sociedad lasciva, inmoral, corrupta, antinatural y que cada vez se pudre más. Pero en medio de esa sociedad, nosotros debemos ser luminares. El Señor nos ha dicho que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Creyentes, seamos firmes en la palabra y valientes en medio de estos tiempos. No nos acobardemos. El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía. Seamos valientes, estemos firmes en la palabra, firmes en la verdad y alcemos el nombre de Cristo, el Evangelio y la verdad de Dios en medio de esta sociedad corrupta y perversa en la que el Señor nos ha puesto. Que Dios nos ayude a honrarle en medio de estos tiempos.